Hola Scorpio, bienvenido a Lely Astral. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo este horóscopo con ayuda del tarot y miraremos primero tu mensaje angelical. Luego vamos a ver mensaje para el dinero, el amor y al finalizar hacemos tu limpieza energética, que es solamente escucharlo, pero seguro te va a ayudar montones. Recuerda que al vernos y al suscribirte, al dejarnos un like y compartir el video, apoyas nuestro refugio de animales rescatados, así que te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Querido Escorpio, hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Fíjate que es bien importante porque te están hablando de mensajes como precisamente esta lectura, así que escúchala completa y con mucha atención. De hecho, escúchala varias veces si necesitas. Fíjate que te dicen mantén la mente abierta, ¿sí? No te limites. Sé que cuando empezamos a recibir estas canalizaciones podemos a veces como, ¿qué te digo yo? Como sentir cierta incredulidad, ¿sí? Pero ningún mensaje que llega a nuestra vida es por coincidencia, ¿sí? Ningún mensaje es de mentiras. Todo siempre tiene un propósito. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que en este momento hagas el siguiente decreto y escribas en los comentarios lo siguiente: acepto las señales, ¿ok? También puedes escribir recibo claridad o recibo entendimiento, porque queremos realmente que esto suceda en tu vida, que tú puedas aceptar estas señales y que puedas actuar conforme a ellas, ¿ok? Entonces acepta las señales. Vamos ahora a escribir en los comentarios lo siguiente. Perdón, vamos a ver tus números de la suerte. Pero sí, es que de verdad que siento que estás recibiendo muchos mensajes. Y no sé, pero creo que algunos han estado viendo mucho la secuencia 111, 333 y 444. Y les dicen que busquen esos números, esa secuencia. Números de la suerte, el número 35. El número 33, fíjate. Aquí hay un 3 y 33, ok. El número 45, sí, definitivamente tienes que buscar el significado del 333. Y el número 38. Ok, son números que puedes utilizar en juegos de azar, pero también buscar esos códigos importantes que traen mensajes. Vamos ahora mensaje para la economía. Ok. Bueno, lo que es 5 de pentáculos o de oro nos quiere decir en este momento es que debes de tener muchísimo cuidado con robos o pérdidas durante estos próximos días. ¿Sí? Ojo, más que robos yo siento que puede ser una pérdida, o sea, de que tú olvides dinero, olvides tu tarjeta, olvides un objeto material que sea como importante. Sí, es esto. Sobre esto te quieren advertir. Si tú ya viviste esta situación, este 10 de acá, déjame decirte que te dice que es algo que se va a resolver súper pronto. Pero sí quiero que, si aún no ha sucedido, estés muy alerta, ¿sí?, a las señales que te estamos entregando. Para otros me habla acerca de que algunos han perdido un empleo y lógicamente pues se encuentran como viviendo una situación algo pues difícil. Fíjate que te dicen tómalo como una tregua o un tiempo de descanso,
te dice este 4 de espadas en su posición vertical. Sí, mira que te dicen que realmente era algo con propósito. Si te has quedado sin trabajo, yo sé que puede ser difícil al inicio, pero te dicen tómalo como una tregua. Tómate unos 4 o 5 días, tómalos para descansar, para estar contigo, para retomar fuerzas, y vas a ver que las cosas luego se solucionan. Sí, sé que ahorita sientes mucha incertidumbre. También para otros te indican tener mucho cuidado porque parece ser que hay alguien como queriéndote meter en un chisme en tu trabajo, en tus negocios o con clientes o proveedores, con tu jefe, con tus colegas, con las personas que trabajen para ti. Pero es gente que, digamos, quiere actuar por unos fines egoístas. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, de verdad yo anhelo con todo mi corazón que puedas resolver o salir de esta situación, ¿ok? Además, el oráculo te dice lo siguiente: no busques la aprobación de nadie, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué te dicen para el amor. Recuerda que es un consejo general y que la lectura de solteros y conexiones está en el especial amor. Ok. Bueno, si hay contactos ceros o si la relación está como un poquito tensa durante estos días, es muy probable que haya comunicación a través de mensaje de texto, ¿sí? Esto me lo anuncia esta carta de la sota de oros, ¿sí? Una comunicación que definitivamente y de manera como inicial no se estaría dando cara a cara, face to face, sino que a través de mensajes. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de que esta persona lo haga de esta manera? O si eres tú quien va a tomar la iniciativa, ¿cuál sería el objetivo según tus guías? Que puedas usar las palabras correctas o esa persona está buscando las palabras correctas, ¿sí? Dice que esta es la habilidad para manejar las situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, sí, dice que lo mejor es primero hablar, tantear el terreno, decir ciertas cosas que aunque sean importantes, pues darles como un inicio al menos de hablarlas a través de mensaje de texto. No lo vayas a hacer personal. Tampoco esta persona quiere contradecirse. Y hay algo que es muy claro y es que si llega a prometerte algo, esta persona quiere que tú te des cuenta de que va a ser muy coherente, ¿sí? De que entre lo que te dice y lo que hace, realmente va a haber como una conexión, como que sí, de verdad va a hacer todo lo que te dice. Esta es una carta que te dice cuídate mucho de tomar como decisiones por arrebatos, ¿sí? De tomar como estas decisiones impulsivas que a veces uno por mal genio o uno por emocionalidad, sobre todo cuando son signos de agua, podría estar tomando. Entonces, ojo, también te indica de ojo con estar escribiendo cosas feitas por mensajes de las cuales luego te vayas a estar arrepintiendo. Si esto ya pasó, clarifiquémoslo. Si esto ya pasó, te dicen tranquila. Tranquila que esto se transforma y se transforma para bien. Pero sí hay que cuidarnos mucho de la impulsividad y de los arrebatos de estar enviando mensajes conflictivos o feos o humillantes o odiosos en estos días. Sí, mira que esto se soluciona, esto es algo pasajero, entonces no volvamos como algo pequeño en algo más grande. Mira, el astro te dice, esto se aclara, así que no vayas a armar una tormenta en un vaso de agua, ¿ok? Veamos al final qué te dice tu oráculo.
y te dice lo siguiente: aléjate del drama y de la intriga y de personas que signifiquen o traigan eso a tu vida. Bueno, recuerda de suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la limpieza energética que haremos, que seguro te ayudará. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos. Y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción, para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño a sí mismo, que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acercan a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, Príncipe Celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello, decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.